Rebeca, shalom, en especial a los miembros de la comunidad noágica de Colombia, hermanos anfitriones en este shiur, que vamos a hablar sobre un tópico, en realidad un versículo. En realidad vamos a hablar de Parashá Vayelá y apareció. Al final de la clase, si ustedes han leído toda la Parashá completa y tienen algunas preguntas, algunas dudas, algo que no comprendieron o vieron una contradicción, ¿okay?, en todos los temas de la Parashá, lo vamos a tratar de responder. Pero hoy vamos a hablar solamente un tópico. Y antes de iniciar, quiero dedicar estas palabras de Torah, este shiur, esta clase de Torah, para que sea el Nishmat, para la elevación del alma de mi misma Lucía Patricio de Bertas, para la Libra. Pues bien, Parashá Vayelá se encuentra en el Sefer Bereshit, o libro de Génesis, a partir del capítulo 18, verso 1, del capítulo 22, verso 24. Vayelá significa que apareció. Se le va a aparecer a Abraham Avinu. Pero antes quiero dar una introducción para poder comprender el enfoque que tenemos que darle al shiur de hoy. Hay muchas enseñanzas que nosotros podemos aprender de los dichos de Jajamim, ¿no?, de los dichos de nuestros sabios del pueblo de Israel. Y no solo la enseñanza en sí, sino incluso de los detalles y las diferencias que hay, porque hay un rabino que dice esto, y hay otro rabino que dice el otro, y otro rabino que dice lo que ellos, y uno puede aprender de cada detalle, de cada diferencia incluso. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no?, la misma enseñanza, extraída de varias partes, no me refiero a partes de cortar, ¿no?, a varias partes o varios lugares, ¿no?, de diversas fuentes, la enseñanza de nuestros sabios saben que se desarrolló como la Torá Shebe'al Peh, es conocida como la Torá Shebe'al Peh. Significa Torá Shebe'al Peh, es la Torá de la boca, ¿no?, la Torá oral, porque fue enseñada de esa manera, ¿no? En un principio estaba toda la Torá que o la Torá escrita, ¿no? Bereshit, Shemot, Vaikra, Vagim, Bamidbar, y también, los 24 libros que comprende todo el Tanaj, ¿no?, que le llaman Biblia. Y todo el resto, en realidad todo el resto alrededor de todo ello, estaba el debate, estaba el análisis, estaba los comentarios, estaba el exégesis de lo que se compartía oralmente, no escrito, oralmente, de maestro a alumno, de rabí a un talmid, a un alumno, o en grupos, como lo que estamos haciendo hoy en día, en estos momentos, bueno, en forma virtual. Pero no se pasaba, y toda esta información, todo este exégesis, toda esta explicación, toda esta enseñanza, no se pasaba de manera escrita o impresa como hoy día lo tenemos, ¿no?, en libros, ¿no? Todo era oral. Es por ello que muchas veces vamos a encontrar que la misma explicación, la misma enseñanza, ¿no?, que está traída en diferentes textos, que por ahí lo dijo un rabino y lo dijo otro o lo dijo de otro, y a veces hay mínimas diferencias, como les decía, pero con maneras diferentes, enfoques diferentes, palabras diferentes, niveles incluso diferentes, y cada uno, con la diferencia de la interpretación, se puede obtener diversos mensajes. En nuestra Parashá Vayelá, y apareció, encontremos uno de esos pasajes dicho de dos maneras, y vamos a analizar la diferencia entre ambas perspectivas, entre ambos enfoques. En esta parashá tenemos la historia de Abraham Avinu. Abraham Avinu, después de hacerse el Brit Milá, la circuncisión, ¿no?, la circuncisión del pacto con Hashem en el cuerpo, él se encontraba ya en el tercer día después del Brit, después de la circuncisión. ¿Qué es el día más doloroso, ¿no?, cuando comienza ya el proceso de cicatrización? Y los sabios nos cuentan que a pesar del calor del día, o sea, Hashem había enviado a propósito un calor, porque sabemos que Abraham amaba
de traer invitados, transeúntes, ¿no? Huéspedes a su tienda, para darles de comer, lavarles sus pies, darles de beber y hablarles que hay un Dios que maneja todo el mundo. Esa era su estrategia y él amaba hacer eso. Estaba con el Brit, estaba con todo el dolor del Brit y él estaba inquieto. Entonces Hashem mandó calor del día, como está escrito en la Parashá. Lo pueden leer en el capítulo 18. Vamos a hablar sobre el capítulo 18, en realidad, de Génesis. Él envía a propósito del calor justamente para que nadie lo moleste, para que nadie se va a animar, ni un ser humano se va a animar cuando el calor es intenso, caminar por el desierto, ¿no? Va a buscar un refugio hasta que baje un poco la temperatura y continuar con el viaje. Entonces Hashem a propósito mandó ese calor del día. Y él estaba tan inquieto, no estaba en su cama haciendo reposo, ¿no? Por más que me imagino que es Sagá, ¿no? Sagá y Menú, Sagá nuestra madre, nuestra matriarca, le habrá resondrado muchas veces, ¿no? Abraham, acostate, no tenés que sanarte. ¿Qué haces allí sentado? Estaba sentado fuera de la tienda buscando a quién hacer bondad, buscando a quién hacer jefe, ¿no? Buscando a quién invitar. Eso le dolía mucho más que el dolor del Brit, ¿no? El dolor de la circuncisión. Entonces él estaba allí, sentado a la puerta de su tienda, ¿no? En un momento tan caluroso, incluso, y tan doloroso, buscando estos huéspedes o transeúntes para cumplir la mitzvah de Achnasat Orchim. Achnasat Orchim significa hospedar, ¿no? Dar hospedaje. Achnasat Orchim, o sea, dar cobijo, a poder dar de comer, a los invitados, darle de beber, darle refugio, darle sombra, etc. Y la Torá llama a Abraham Avinu, ¿no? Abraham o Javí. Significa Abraham o Javí. Abraham o Javí significa Abraham que me quería. O sea, eso lo dice Hashem mismo sobre él. No nada más que Abraham es mi querido, o sea, que yo lo quiero. No, Abraham, yo lo quiero y él también me quiere. Él es mi querido. Y sabemos, ¿no? Como dicen las enseñanzas de los sabios, el que ama a Hashem, ama también a sus criaturas. Yo no puedo decir que amo a Hashem y no amo al prójimo. Tampoco puedo decir que amo al prójimo y no amo a Hashem. Va correlacionado todos juntos. Por lo tanto, al sentir esto de que él ama a Hashem y él ama a las criaturas, Abraham vivía una vida completa, ¿no? De completa entrega a la bondad, al gesed, de ayudar a todos ser humano, a apreciar a todos por lo que son, ¿no? Y para que él pueda cumplir con la mitzvah de invitar a alguien a su tienda, los sabios ahí señalan, en el Talmud, ¿no? Dice, él los vio, nos llegan a estos invitados, 3 para ser específico. Y los vio, ¿qué significa eso de y los vio? Porque está escrito, vaya, de allá hasta Nashim, y vio a los hombres. También los sabios indican, expresan, tienen enseñanza, que Abraham se predispuso, ¿okay? Se predispuso para ver al prójimo. En otras palabras, para prestar atención al otro. Vayar etanashim. Porque siempre puede haber alguien que tiene hambre al lado. Siempre puede haber alguien que tiene sed al lado. Siempre puede haber alguien que tiene una necesidad al lado. Pero, ¿qué pasa si no lo ves? Si no lo ves y si no lo incluís en tu perspectiva, tu hambre o su necesidad o su persona entera no va a existir para vos. Y Abraham Avinu estaba predispuesto a ver, a abrir los ojos, a prestar atención si alguien al lado necesitaba de algo. Y pasa algo interesante porque Hashem, ¿no? En el capítulo 18, en el verso 1, nos relata la Torá que Hashem se le aparece a Abraham Avinu, se llama Vayerá. Vayerá Elad Hashem, que se le apareció, ¿no? El Eterno se le apareció a Abraham. Hashem se le apareció a Abraham, es un magnífico privilegio, ¿no? Que Hashem mismo se te aparezca. Y él estaba hablando con Hashem, ¿no? Y era de día, es decir, no era una simple visión,
o era un sueño o algo alegórico. No, él estaba allí hablando con el Eterno de día de una manera abierta y Abraham Avino tuvo una revelación absoluta de Hashem y en ese momento pasan tres transeúntes. ¿Y qué hace Abraham? Corre hacia ellos y les va a decir algo muy interesante. ¿Me ayudas con la imagen número 1? Por favor, Viviana Rocío. En esta primera imagen que vamos a apreciar, un texto que está en el Sefer Bereshit, o libro de Génesis. Para allá va a llegar el capítulo 18, verso 3. Los que tienen su Jumash también lo pueden leer. Dice así la Torah. Vayomer Amonai inam matzati chem beinecha el nata abor me'al abdeja. Que es en español. Y dijo Amonai, oh Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ¿no? Te ruego, Elna, por favor, te ruego que no pases de largo, de largo a tu siervo. Y aquí en este texto hay dos interpretaciones, por camino. Hay una interpretación, la primera, ¿no? Que en verdad que Abraham le estaba hablando a los huéspedes, que le estaba hablando a los invitados, a estos tres hombres, o al mayor de ellos, como lo asegura Rashi, Rabbi Shlomo Ishaki, perdón. Es como querer diciéndoles a ellos, no, miren, no se vayan, pasen a comer, coman algo, laven sus pies, beban algo, les voy a dar pan, ¿no? Y al final les hizo un banquete. Algo así era la interpretación que se trae. Le estaba hablando a los huéspedes, a los invitados, a los transeúntes, al prójimo. Hay otra interpretación de que en realidad Abraham Avinu le estaba hablando a Dios mismo, que esto se deduce del contexto anterior, ¿no? Va a llegar, y Dios se le apareció. Y justamente por esta palabrita que está allí, que no es una palabrita, es una gran palabra, amonal, ¿no? Yo no lo puedo decir, okay, en la prohibición pues lo que le he separado, amonai, he puesto la letra men o la M en lugar de la D, para no decir el nombre de Hashem, que significa mi señor en español. Y eso lo decimos solamente y exclusivamente en la tefilá, en el rezo, en la plegaria, y en el estudio de Torah. Entonces, es como si Abraham Avinu le dice a Hashem, si encuentro gracia en tus ojos, ¿no? En este momento, no te vayas. Están conversando, ¿ok? No te vayas, ¿no? Permíteme porque quiero recibir a los invitados, ¿no? Como que Abraham Avinu le puso pausa, ¿no? Puso una pausa a Hashem, a Dios mismo, ¿no? Como dicen en Argentina, ¿no? Hashem, bancame un momentito. O como dicen en Colombia, ¿no? Cuando estamos con Colombia, esperame un ratico. O en Perú, si hay gente de Perú, ¿qué decimos? Un comercial y regreso. O en el mismo México, ¿no? Espérame un tantito. Así lo puso Abraham Avinu en esa pausa, nadie más y nadie menos que Hashem. El Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito sea, que se está apareciendo. Como si eso fuera, no sé, algo tan cotidiano. No sé, si Hashem se le aparece a uno y uno deja todo. que se acabe el mundo, no me importa, ¿no? Estoy recibiendo a Hashem. Y lo maravilloso de todo esto es que Benjamín, los sabios, en vez de criticar a Abraham Avino, o sea, en otras palabras, por haberlo dejado colgado a Dios, y no puede decir, oh, qué pecador, ¿no? Dejó a Dios por los invitados. Qué barbaridad con Abraham Avino. Al revés, fue al revés. ¿Por qué? Porque los sabios toman de este pasú, toman de este verso y dicen que de acá aprendemos que atender a los invitados, atender a los huéspedes, atender a los transeúntes, atender al prójimo, es decir, cumplir la mitzvah de Achnasat Orjim, dar hospedaje,
atender a un ajeno a tu familia en tu hogar, vale más que recibir la misma presencia divina, la Shekhinah. Es decir, si tenés que elegir entre hablar con Dios, hablar con Hashem, o hablar con una persona o atender a esa persona, vale más recibir a la persona que recibir a Hashem. Darle de comer, al que tiene hambre, atender al invitado, meterlo en tu casa, ayudarlo, darle refugio para que descanse. Eso es más importante que hablar con Hashem. Ahora bien, hay un perush, hay una explicación interesante de este pasú que nos va a dar a pie para conectar y entender la relación entre estas dos interpretaciones, que aparentemente son contradictorias y que las vamos a estudiar. Rabbi Meir Rebush Ben Yahiel Mijal, más conocido como el Malvin, Rabbi Meir nos dice, o el Malvin nos explica que en realidad las dos versiones, es decir, Abraham hablaba con Hashem, o Abraham hablaba con los visitantes, o con el prójimo, las dos son verdad. Que las dos ocurrieron en paralelo. Esto responde a la pregunta, ¿no? ¿Con quién hablaba Abraham? ¿Con Dios? ¿Con este caso? ¿O con la gente? Y la respuesta es, según el Malvin, sí, con los dos, con Hashem y con el prójimo. Y Rabbi Meir Leibush Ben Yahiel Mijal, el Malvin, trae un ejemplo en el libro de Nehemia. Nehemia era copero del rey, ministro en Persia, exiliado, estaba exiliado junto con gran parte del pueblo judío. Ya una parte había regresado a la tierra de Israel, uno lo ve el capítulo 1, y le habían contado la situación que estaba Jerusalén. Los muros destruidos, los portones aún quemados, casitas por aquí, casitas por allá, sin construir, derrumbadas, algunas que ya se estaban levantando, enemigos alrededor, entre paréntesis eran árabes, ¿no? Que siempre están impidiendo, no es de hoy en día, impedían que el retorno del pueblo de Israel y la restauración de la nación de Israel. Y eso lo puso mal a Nehemia, ¿no? La tierra de sus padres, la tierra del pueblo de Israel. Y lo interesante es que Nehemia, ya exiliado, charlando en ese momento, y estaba hablando nada más y nada menos con el rey de Persia, que era Artaxasta. Creo que en español se dice Atajerjes. ¿Sí? Y en eso Artaxasta o Atajerjes lo mira a Nehemia, o a Nehemia, y le pregunta, che, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con vos? ¿Tratás como una cara? Y eso no es de enfermedad, algo te duele en el corazón. Y cuando, la verdad es que cuando un rey autoritario como Artajerjes te ve de mal humor, vos podrías meterte en un gran lío, un gran problema. Imagen número 2, por favor, Viviana Rocío, para ver este pasaje. Nehemia o Nehemías, ¿okay? Para los que tienen Tanaj, capítulo 2, los versos 3 y 5. ¿Lo tenemos? La segunda imagen. Esperamos. ¿Se puede visualizar o se puede proyectar?
Eso que no me sale la... Si no se puede visualizar, lo puedo leer, no hay ningún problema. Listo, Ah, Rabino, ya. creo que sí. Ahora sí, mejor para todos, pues, gracias, Viviana. Y leemos, vamos a leer este pasaje, ¿vale? Dice así el libro de Nehemia, capítulo 2, los versos 3, 4 y 5. Dice, y le respondí al rey, es decir, a Artajerjes, cuando lo vio todo preocupado, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en su corazón de Nehemia? Y él dijo, viva el rey eternamente. Y le responde, ¿no? ¿Cómo no de estar triste, o sea, mi rostro, mi semblante, mi cara, cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres está desolada, está destruida, y sus portones están consumidos por el fuego? Y me preguntó el rey, noten que está hablando con Atajerjes, o con Atasaj, está hablando con el rey mismo. Y me pregunté al rey, ¿qué es lo que me pide después? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Y dice, en ese momento, ¿no? Yo recé al Eterno, oré al Eterno, hice una plegaria al Dios de los cielos, Dios del cielo, y le contesté al rey, si le parece bien al rey, si tu siervo ha hallado favor a tus ojos, te ruego que me puedas enviar a Judea, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo pueda reconstruirla o para que yo pueda reedificarla. Entonces, lo interesante de este paso, de este versículo de Nehemia 2, es que lo dice todo junto, si no han podido notar. Y le recé al Dios del cielo. Y le dije al rey. Un momento. Vuelve la misma pregunta que empezaba a llegar, que la vamos a hacer. Nehemia, ¿a quién le estaba hablando? ¿A Hashem? ¿O le estaba hablando al rey Atasá? ¿O al rey Atajerjes? Y la respuesta que trae el Malin, como el anterior en Vallegá, es sí. Estaba hablando a los dos. Es decir, Rabbi Meir, Rebush Ben Yehiel Michal, Malvin, nos dice que en su cuerpo estaba hablando con el rey de Persia. Y en este momento era la persona quien tiene adelante. Y la situación y el desafío que tenía que llevar a cabo, tenía una misión de genio, convencer al rey para que él pueda ir y construir Jerusalén. Pero adentro de su alma, ¿no? Al alma de Nehemia, Nehemia en realidad estaba hablando con Hashem. En su alma le rezaba a Dios, mientras que su cuerpo le hablaba a este tipo, al prójimo, ¿no? A Terjerjes. Porque sabía, Nehemia sabía, que ambas cosas van de la mano. Porque así como el alma sin cuerpo, un alma sin cuerpo no es una persona, y lo contrario lo mismo, un cuerpo sin alma no es una persona, porque un alma sin cuerpo es un ángel, un ser espiritual, y un cuerpo sin alma es un animal. Pero un creyente, un judío, un noágida, que teme a Hashem, quiere servir a Hashem, un siervo de Hashem, es tener los dos, es decir, un alma con un cuerpo, es poder ser capaz de bailar. En Yiddish hay un dicho que dice, no se puede bailar en ambas fiestas, ¿no? O bien estás en una y bailando en esa, pero a la vez no puedes estar en la otra y seguir bailando en aquella fiesta. ¿Okay? Pero ser un creyente, es decir, ser un yudí, uno ágida, en este mundo, Hashem nos exige incluso bailar en ambas fiestas. O sea, con Hashem y con el prójimo, en otras palabras. Para entender de qué se trata este doble baile, de estar hablando con Hashem y a la vez hablar con el prójimo, de estar en plena revelación de la Shekinah, en plena revelación de la divinidad, y a la vez
estar charlando con los invitados. Para entender esto vamos a ver el mismo dicho que trae el Rambam, ¿no? Rabbi Moshe ben Maimón, conocido como el Rambam, y Rashi, Rabbi Shimon Bar Yochai, en su obra cumbre que fue el Zohar Akadosh. Tercera imagen, por favor, me ayudas, Viviana. En la tercera imagen, la fuente es, lo puedan buscar también, si gustan. Son palabras del Rambam, ¿no? De Rabbi Moshe ben Maimón, conocido como el Rambam. Él escribió un libro que se llama Ilhot Abel. Ilhot Abel en realidad significa las leyes del duelo. Allí, en el capítulo 14, en el Pasuk 3, ¿no? El Rambam dice lo siguiente. A ver si carga. La tercera imagen. Vos está cargando. Todo, ahí lo tenemos. ¿Qué dice el JB, las leyes del duelo del Rambam? El Rambam dice lo siguiente. Esta es la ley, o sea, está hablando de un comentario de esta para esa llega, ¿okay? Y lo que explica también el Malvin, todo junto. Como hemos dicho, ¿no? Hay varias enseñanzas de diferentes sabios, pero la idea es la misma, ¿ok? Esta es la ley que impuso Abraham Avinu. Este es el camino de bondad, el camino de Gesed, que nuestro primer patriarca se encaminó, ¿no? ¿Cuál era? Darle de comer a los transeúntes, a los huéspedes, a los visitantes, es decir, al prójimo, y les da de beber y los acompaña. No lo dice el Bahía, y los acompaña. Dice el Rambam, y de aquí vemos que la mitzvah de Achnasad Orjin, la mitzvah de dar hospedaje, de atender al prójimo, y aquí recalco estas palabras del Rambam, marcan una diferencia con la siguiente cita que lo voy a mencionar. El Rambam dice que la mitzvah de Achnasat Orjin, la mitzvah de dar hospedaje al prójimo, es mucho mayor que recibir la revelación divina. Como está escrito, el Rambam trae justamente el pasú del capítulo de Génesis 18, el verso 2, ¿no? Como está escrito, alzó sus ojos y miró, y he aquí que 3 varones estaban parados delante de él. Eso es lo que dice el Rambam. ¿Cómo puede ser que Abraham Avinu le hace eso a Dios? Es la pregunta. ¿Cómo le podrás dejar colgado allí? ¿Estás hablando con Hashem y estás a la vez mirando al costado? ¿No? Cuando dice, ¿no? Y vio a los 3 hombres. De aquí aprendemos que estar hablando con el prójimo es más importante que estar hablando con Dios. Aquí el Rambam, eso es lo que quiere decir el Rambam. Ahora bien, cuarta imagen, si me ayudas, por favor, la siguiente imagen, la cuarta, y ya es la última. Ahora bien, esta misma enseñanza lo encontramos en otro lugar, dicho por Rabbi Shimon Bar Yochai, conocido como Rashi, el autor del Zohar Akadosh, en un libro místico, más conocido como la Kabbalah. Claro, yo no soy cabalista, esto lo trae Hasidú y lo trae más Hasidú sobre todo, y es por eso que me atrevo a explicarlo. ¿Qué dice el Rashi? ¿Qué dice Rabbi Shimon Bar Yochai? Dichoso es aquel que recibe a los invitados con, y aquí subrayo esta palabra porque está la diferencia, con voluntad completa. ¿Okay? Continúa Rashi diciendo, también subrayo porque tenéis una gran diferencia, es como, ¿okay? Es como, en otras palabras, es igual como si recibiera a la mismísima revelación divina. Entonces vemos que hay dos pequeñas diferencias entre esta cita y la anterior cita. Aquí, Rashi, Rabbi Shimon Bar Yochai nos dice, ¿no? Con voluntad completa. En otras palabras, Rashi, Rabbi Shimon Bar Yochai, nos exige que si nosotros recibimos a un invitado, que no sea por la mitzvah. O sea, tengo que bancarte banco, ¿no? Tengo que soportar en mi casa, te soporto. Yo quiero cumplir la mitzvah. No, no es así.
Rashi nos dice, la mitzvah tenés que hacerlo con el corazón malé, con el corazón completo, con la voluntad completa. Y lo vas a hacer, en otras palabras, hazlo bien. Recibí al huésped con ganas, recibí al huésped con voluntad. Y si lo haces así, dice Rashi, es como estar con Dios, es lo mismo que estar hablando con Hashem. Es diferente decir, es lo mismo que, muy diferente a decir, es mucho mejor que. El Rambam, en la cita anterior de las leyes de duelo, el capítulo 14, el verso 3, el Rambam nos decía, ¿no? Es mejor, no igual como Rashi, es mejor recibir a los invitados que hablar con Hashem. Pero según Rashi, ¿no? Rabbi Shimon Bar Yochai dice, no, vale lo mismo. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que eso vale lo mismo o que puede ser mejor? O sea, y ambos asuntos o ambas enseñanzas traídas por el Rambam y traídas por el Rashi la aprendemos en la misma para allá va a llegar. No es lo mismo. Y para entender esta diferencia o aprender por qué el Zohar aparece como igual que recibir la Shekhinah y no mejor, es ahí donde aparece Hasidut. Y Hasidut nos va a dar también dos explicaciones, siempre complicando las cosas, dos explicaciones más que a primera vista, y lo vamos a ver más adelante, a primera vista más bien parece que se contradicen. ¿No? Una, el Hasidú lo trae una como un halago y la otra la va a traer como una crítica. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon Bar Yochai, desde su nivel elevado, o sea, Rashi, el autor del Zohar, de la Kabbalah, un personaje muy elevado, muy elevado, espiritualmente hablando. ¿Sí? O sea, para Rabbi Shimon Bar Yochai, ver el Achnasad Orjim, ver la mitzvah de, él lo ve igual, ¿no? De recibir a los huéspedes, ¿no? A versus lidiar con el mundo, a ver a la gente o ayudar al prójimo, lo ve como igual, ¿no? Para relacionarse con Dios, no, él no lo ve no como mejor que relacionarse con Dios, para él es igual. Entonces, así otras dos interpretaciones. La primera interpretación de esta figura que nos trae es un halago. ¿Eh? Rabbi Shimon Bar Yochai estaba muy elevado que el resto de la gente, ¿no? Es por eso que su Kabbalah Peinei Shekhinah, es decir, su recibimiento de la Shekhinah, era igual a la mitzvah de Achnasat Orjim, ¿okay? De recibir huéspedes. No menos, no menos. ¿Qué significa esto? O sea, literalmente, recibir la revelación divina, en hebreo se dice Kabbalah Peinei Shekhinah. O sea, literalmente significa recibir, eso es Kabbalah, recibir, a lo mejor no he escuchado el término, ¿no? Kabbalah Shabbat, recibir el Shabbat. Kabbalah significa recibir, Penei significa rostro, es recibir la cara, es decir, dar la bienvenida. Y hasta hoy en día, aquí en Israel, en el hebreo moderno, hoy en día usamos esta expresión. Cuando vos te invitás a un evento o una reunión, que hay, no sé, un bar mitzvah, un matrimonio, un brit milá, etcétera, en la tarjeta no aparece los horarios, ¿no? Ante la comienza. Hay una hora especial que se llama Kabbalat Panim. La bienvenida. Donde te van a dar la bienvenida, te van a decir cuál es tu número de asiento, ¿no? Nos da gusto tenerte aquí. Y obviamente para que tú des el presente, el regalo, ¿no? Pero hasta el día de hoy lo usamos. Bienvenida se dice Kabbalat Panim, hasta el día de hoy. Es decir, dar la cara, ¿no? Dar la cara para saludar, dar la cara para hablar con los invitados, dar la cara para expresarles tu agradecimiento por haber venido de tan lejos, ¿no? En coche 10 minutos ya es lejos aquí en Israel. No nos gusta viajar. Entonces hasta hoy lo usamos para dar la bienvenida en cualquier evento. Kabbalat Panim literalmente es recibir la cara. Entonces cuando hablamos de recibir la cara de la presencia divina, la palabra panim viene también de la palabra penimiut. Y penimiut significa interior, significa profundidad.
Por lo tanto, recibir el rostro, ¿no?, de la presencia divina, ¿qué significa? Es percibir un nivel más profundo de luz. Porque al fin y al cabo, no hay una cosa llamada Dios, ¿okay? No hay una cosa llamada Hashem. Eso sería idolatría, es la Bodazara, ¿no? Atribuirle algún formato, atribuirle en realidad una cara o alguna limitación, sea cual sea, sino lo que hay son infinitas elevaciones del ser, en el cual nosotros descubrimos una energía más original y mucho más profunda de esa infinita energía generadora de toda esta realidad, que nosotros llamamos Dios, que nosotros llamamos Hashem. Es decir, cuanto más profundo te metes, ¿no?, en el descubrimiento de esa luz infinita, más vas a conocer a Dios, ¿no? Esa luz interior, ¿no? Cada luz, ¿no? Ese que está adentro, ¿no? El más adentro. Mientras más adentro, más conoces a Hashem. Mientras más adentro vayas, ¿no?, como lo aprendimos en la parasha anterior, parasha de Lech Lecha, ¿no? Dios le dice a Abraham, perdón, Lech Lecha, vete para ti, o sea, metete en tu interior, ese es el primer y más difícil viaje. No un viaje geográfico, no ir a visitar, no sé, la isla Baradeo o ir a visitar la isla de San Andrés allá en Colombia. No es un viaje geográfico. El más difícil es ir a tu interior mismo, reflejar. Entonces, sabiendo esto del más adentro, tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra pega, nuestra chamba, de ir más adentro cada vez más para descubrir esa luz. El más adentro de Rabbi Shimon Bar Yochai era mucho más que el más adentro nuestro, de nosotros. Es decir, el descubrimiento de la Shejinah de Rashbi, ¿okay?, no es lo mismo y no será lo mismo que el descubrimiento de la Shejinah mío o de nosotros. Para mí, ¿okay?, quizás ustedes también, por ejemplo, para mí, entender cualquier cosita, o sea, cualquier cosa, cualquier asunto, ya sean de las razones de la creación, ¿no? Dios creó esto para esto, wow, no se sorprende. O de la vida misma, ¿no? ¿Por qué hay tanto dolor? Y uno entiende, ¿no?, por qué pasa esto, y uno entiende a la luz de la Torah. Cualquier cosita de las razones de la creación de la vida, que en lugar de conocer lo obvio, lo chato, lo material o lo simple, ¿no?, uno puede, cuando descubre eso, uno dice, wow, he visto a Dios, ¿no? He encontrado la luz, Dios me ha aparecido. Y encontramos un texto que antes no lo leíamos y lo releíamos, pero mientras más maduramos espiritualmente y más hayamos profundizado, podemos encontrar verdades, valga la redundancia, más profundas en la Torah, y uno dice, encontré la luz, vi la luz de la Torah. Encontré a Hashem, encontré a Dios. Eso es para mí, ¿ok? Para mí una Juan. Pero eso que descubrió Rashbi o que descubría Rabbi Shimon Bar Yochai cada día, comparado a lo mío, es un pastel de 50 centavos. Nada para él. Entonces, como Rashbi estaba tan alto espiritualmente, su percepción de la profundidad de la luz divina estaba en el mismo nivel de la mitzvah de atender al prójimo. O sea, para nosotros atender al prójimo es mucho más, porque la percepción de la profundidad de la luz divina que vas a tener es una percepción, por así decir, básica. Es decir, si vos vas profundizando en un 1, en un 2 y en un 3, para vos la mitzvah vale 10. La mitzvah vale, ¿no?, más que ver la profundidad divina. Pero para Rashbi, que vivía en un nivel de profundidad de 10, yo recién estoy, ni siquiera si para empezar, si ya empecé, estoy en el nivel 1 o nivel 0.5, 0.3, falta para llegar al 1 incluso de profundidad. Pero para Rashbi, que ya estaba en una profundidad de 10, la mitzvah vale 10. Y por lo tanto, si él está en un nivel de profundidad de 10,
y la mitzvah vale 10, como ejemplo, ¿no? Para él lo mismo. Esa es la primera interpretación de Hasidut. La segunda interpretación de Hasidut es una crítica. Sabemos que Rashbi era, dijimos, ¿no? Una persona muy especial y diferente en una cuestión determinada, que era justamente hacer la mitzvot, cumplir los mandamientos de una manera espiritual, y no material o superficial, o por lo menos no únicamente material. Rashbi vivió, es el ejemplo que traen, decirlo. Rashbi vivió 13 años en una cueva. 13 años en una cueva, al estilo de Eliyahu Naví, cuando Eliyahu Naví, se recuerda, en el libro de Reyes, ¿no? Él estaba huyendo de Isabel, o Jezabel en español, y de Ahab, que lo querían matar, por el caso de todos los profetas de Baal. Tenía un precio en su cabeza, él se escondió, y así no tuvo que alimentar con cuervos y un arroyo, etc. Sabemos la historia. Lo mismo pasó Rashi. Y Rashi vivió en una cueva junto a su hijo, un gran también Jajam, talmudista, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, su hijo, los dos. Ellos estaban huyendo del decreto de muerte que había puesto el Imperio Romano por no alinearse justamente con la dictadura del Imperio Romano, que era la dictadura del momento. Y ellos tuvieron que huir. Y en esos años, obviamente, no me imagino a Rashbi o a Rabbi Elazar llevando artículos religiosos, que no tenían una lulá para su cos, a lo mejor ni siquiera hicieron una suká, no podían salir de la cueva, los veían y los usaban, y los llevaban al tribuno para que los maten. No pudo comer matzá en Pesach. No me imagino prendiendo, ¿de dónde se va a sacar velas o aceite para prender las velas de Shabbat o para encender las velas de Hanukkah, las luminarias de Hanukkah? No sé si habrá llevado un Sefer Torah para leer o sus tefilín para ponerse cada mañana y el talit para poder rezar. Muy probable que haya llevado consigo artículos religiosos cuando estuviese en peligro, ¿no? Con lo que tenía puesto y algunas cosas que tomó a la mano se los llevó. Y estuvo 13 años en esa cueva. Y ahí es donde él, en esa experiencia de estudio profundo, de meditación profunda, él pudo escribir el libro del Zohar, el libro de la Kabbalah. Entonces, para Rashbi, para Rabbi Shimon Bar Yochai, la mayoría de las mitzvot prácticas no las hacía de manera material, ¿no? O de manera práctica. ¿Por qué? Porque por ser tan espiritual. Y que su experiencia real de la vida era justamente la espiritualidad. Él no necesitaba hacer las cosas de manera, en otras palabras, no necesitaba hacer las cosas de manera física para lograr el resultado. ¿Y cuál era el resultado? Es la proyección de la luz divina al mundo. Rashbi sabía manejar esos hilos de la Kavaná, de la buena intención, con su mente y corazón, y con eso, con ese trabajo que él hacía a diario, se conectaba a grandes niveles espirituales y generaba esos niveles espirituales con su Kavaná. Sin embargo, nosotros, ¿no? Simples mortales, por así decir, gente de a pie, para nosotros hacer las mitzvot, nosotros sí necesitamos tomar sí o sí lo material para recién allí, tomando lo material, llevarlo. O sea, yo sí necesito la vaca para sacarle el cuero y hacer mi tefilín. Yo sí necesito un lulav. Yo necesito la harina y el agua para hacer matzá en Pesach. Sí, necesito un libro con hojas sacadas del tronco de uno de los árboles para yo poder estudiar Torah. O sea, tomamos lo material y lo elevamos. Ese es el trabajo que tenemos nosotros. Entonces yo sí necesito, ¿no? La gente común y corriente necesitamos hacer amigos de manera material, para elevarlo a nivel espiritual. Nosotros sí tenemos y necesitamos hacer eso, una mitzvah de manera física. Entonces, darse de acá lo hago con plata, no con mis pensamientos y mis cabalot. Te quiero dar $10,000 desde acá en mi corazón, te lo deseo, ¿no? Una raja, una bendición. No, yo tengo que tomar plata de verdad en serio y darse de acá. Esa es la diferencia entre nosotros, y no solo Rashi, Rashi, perdón, todos los adikim muy elevados. Pero, dice Hasidú, en realidad esto es al revés. La razón por la cual Hashem nos puso
en este mundo físico, y no nos dejó allá arriba, ¿okay? En el mundo de las almas, en el mundo espiritual, como meras criaturas espirituales, porque allí no se conformó, porque no se conformó con los miles de millares de ángeles que tiene allá arriba, ¿no? Ya tenía millones y millones de ángeles. ¿Por qué querer, por qué querer un mundo lleno de gente que necesita nacer, comer, digerir y excretar? O nacer, crecer y morir, reproducirse y morir en el ciclo de la vida. ¿Para qué necesitar un mundo así? Y la respuesta es porque la gracia de todo esto es que Hashem quiere que nosotros seamos espirituales mientras somos materiales. Y ese es nuestro trabajo. Y eso es lo que Hashem desea. Que seamos espirituales, seres espirituales mientras somos materiales. Que hagamos mitzvot, que cumplamos mandamientos aquí, en la realidad física. Nuevamente, las mitzvot para Rashbi son espirituales. Y su percepción de la Shejinah, la percepción que él tenía de esas profundidades de la luz, ¿no? Era netamente espiritual. Y la verdad que esto es buenísimo. No quisiera llegar a ese nivel. Está buenísimo, ¿no? A amar a los ángeles. Es buenísimo vivir allá arriba, ¿no? Porque por lo menos cuando estás allá arriba, ¿okay? No hay nadie que te esté molestando la vida, como lo hace el Yetzer Hara, la mala inclinación, a diario. Ni siquiera a diario, ¿no? Cada minuto, cada segundo somos probados, ¿no? Cuando estamos allá arriba y no tenés estas experiencias de la vida, ¿no? Este llanto, este sufrimiento, este dolor, las pruebas que nosotros pasamos. Y no tenés que chocarte con las cosas no puras y demás. Pero Rashbi no se tuvo que ensuciar, en otras palabras, él no se tenía que ensuciar para hacer una mitzvah. Tanto era así que dice el Talmud que hubo, entre los 3 años que tuvo, en los 13, no sé si fue en el año sexto, el año séptimo, Hashem le permitió a Rashbi salir de la cueva. Y era tanto el nivel espiritual que él tenía, y la Kavaná, y los tiempos de meditación, estudio y plegaria, etcétera. Cuando él salió y vio a los demás judíos arando el campo, trabajando en su campo, él decía, ¿cómo es posible que ustedes estén dedicando a cosas mundanas? Vayan a estudiar Torah. Y dice, no sé si es una alegoría o fue real, dice que él miraba los campos y él incendiaba esos campos con tal que la gente se vaya a estudiar Torah o vaya a la sinagoga a rezar. Y Hashem dijo, no estás preparado para el mundo todavía, metete a la cueva a tus años. No puedes hacer eso. No puedes ir en contra. O sea, Hashem quiere que nosotros trabajemos la materialidad, que vayamos a laburar, que vayamos a estudiar, ¿ok? Entonces Hashem dijo, no, vetete, me vas a destruir el mundo. Mira, muy espiritual, no creo que sea. Entonces, Hashem nos dio una misión difícil en este mundo. Y vaya que es difícil. O sea, es difícil hacer una mitzvah, cumplir un mandamiento en este mundo, en estas condiciones. Y solamente pensé en lo siguiente, una de esas dificultades. Quiero que penséis, por ejemplo, en la última mitzvah, o alguna mitzvah que vos hiciste, o sea, un acto de bondad que vos hiciste para con alguien, ¿sí? Para el prójimo. ¿Qué es lo más probable que te haya pasado en esa experiencia de hacer una mitzvah para alguien? Lo más probable es que te ensuciaron con el barro el alma, ¿ok? Porque no valoraron, no apreciaron el gesto que tú estabas haciendo con ellos, creyeron que era más bien tu deber hacerlo. Ah, sos novágidas, sos judío, tenés que hacerlo más bien. No valoran ese esfuerzo que nos hicimos. ¿Y cómo quedas? ¿Qué pasa con todo el bien que haces? Y así nos sentimos muchas veces. Es por ello que para nosotros una mitzvah es mucho más que hablar con Dios. Porque justamente de eso se trata la vida. Por lo tanto, cuando los sabios, según los sabios, en una faceta de ellos al menos, donde hacer Ahnasat Orhim, recibir invitados, vale más que hablar con Dios,
Y por lo tanto uno podría pensar, ¿no? Decir, ¿viste? O sea, ser una buena persona o ser un buen creyente es mucho mejor que ser un religioso. Pero si nos enseña que ser una buena persona o un buen creyente no es mucho más que ser un religioso. No es que ser mejor persona es mejor que hablar con Dios. No, no, no. La Sidú, por lo tanto, es el verdadero hablar con Dios. El verdadero momento de hablar con Hashem es hablar con la otra persona. O sea, mientras vos hablas con Dios, mientras atendés las necesidades del prójimo. Es decir, hacer una mitzvah se trata de estar en el cielo y a la vez estando en la tierra. Y esto vale mucho más que estar en el cielo, porque ser humano, ser un ser humano, un Ben Adán, judío o no ágida, de la manera correcta, vale mucho más que ser un ángel. ¿Okay? Bendiciones para todos.